Muy bien, bienvenidos. Vamos al estudio de Hebreos, capítulo 13, y vamos a concentrarnos en los primeros 3 versículos ahora de esta preciosa carta. Padre, aquí estamos en tu presencia y pedimos, Señor, que tú seas otra vez nuestro maestro al ver tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Encontramos aquí en capítulo 13 la aplicación práctica de los imperativos que hemos escuchado en la carta, específicamente de la carta del capítulo 12, cómo se ve en la vida cotidiana la búsqueda de la paz y de la santidad. Leyendo ahora de Hebreos 13, capítulo 13, versículos 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Vamos a ver 4 cosas aquí importantes en estos 3 versículos. Primeramente, permanezca el amor fraternal. Me llama la atención el uso de la palabra permanezca, como si el apóstol está diciendo, sigan amándose unos a otros como hermanos, con el amor fraternal. Esta palabra, Filadelfia, es literalmente es una combinación de dos palabras. Fileo, que es amor, y adelphos, que es hermano. Entonces es el amor a los hermanos, el amor fraternal. Fileo se ha explicado como afecto, como amistad, como amor de familia. Y es, en un sentido es más específica esta palabra que la palabra agapao. El agape es el amor, muchas han dicho, es el amor de Dios, el amor divino. Pero vamos a ver algunas otras cosas en nuestra consideración hoy. Es cierto que fileo es más específico que agapao. Se expresa entre miembros de una misma familia. En Mateo 10, 37, el Señor habla acerca de este tipo de amor. Se usa también en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan acerca de cómo saluda Judas a Cristo en el jardín. Lo saluda con un fileo. Eso es un beso. Es una señal de amistad, de afecto. Se expresa por Juan cuando él habla acerca del amor de Jesús por Lázaro, cuando los judíos observan el amor que expresa Jesús por Lázaro cuando él llora, dicen que cuánto lo amaba y usan la palabra fileo. También Jesús lo usa cuando habla del amor por sus discípulos. Cuando él dice que él ama a sus discípulos. Cuando Dios ama a nosotros también. En Juan 16, Juan 20, el amor de ellos hacia él. Pero en Juan 16, 27 es interesante que usa como el amor de Dios hacia nosotros. No usa agapao, usa fileo. Dios nos ama con afecto, con amor fraternal. Y interesantemente, allá en Juan 5:20, encontramos que es el amor entre el Padre y el Hijo en la Santísima Trinidad. Así que no debemos decir que únicamente agapao o agape es el amor divino, porque Dios también utiliza y sabe amar con el afecto, el amor fraternal. Y hay el caso de Juan 21,
de la conversación entre Jesús y Pedro después de la resurrección. ¿Se acuerdan? Y en la Reina Valera se traduce diferente, que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama y luego Pedro contesta con fileo. Jesús usa la palabra agapao y Pedro contesta con fileo. La Reina Valera cambia la palabra a querer. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en cierto sentido es nos da la idea de que fileo es menos que agapao, es que no llega al mismo nivel. Revisé otra vez varios comentarios acerca de este pasaje y es interesante que algunos no mencionan para nada este cambio de palabra, pero enfatizan el hecho de que fue la tercera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas? Cuando Pedro, y esa tercera vez Juan escribe que Jesús cambia a fileo. Es interesante. Algunos han observado que es muy probable que Jesús y Pedro no estaban hablando en griego entre ellos en esta escena. O hablaban arameo o hablaban hebreo. Eh, Últimamente también he leído otras observaciones que hay ahora bastante evidencia que el lenguaje entre familias, el lenguaje normal en Palestina del primer siglo era hebreo. El lenguaje en el mercado era arameo y el lenguaje en el negocio internacional, claro, era el griego. Y para los que venían de Italia, eh, era el latín. Así que eh, para nosotros que hablamos un solo idioma, algunos, eh, eh, hace poco usé de ese chiste para, unas enfermeras aquí en Tampa cuando decimos que el que habla un solo idioma es americano. Eh, y les gustó mucho. Pero vivir con varios idiomas hoy día en Europa, en África, en Asia, en muchas partes se conoce. No sé, perdón, no sé por qué Juan lo describe así de esa forma, que Pedro no puede usar agapao, pero siento que ahora con este estudio de la palabra fileo, vamos a encontrar otras cosas que suceden. Encuentro que en cierto sentido tenemos que decir que Filadelfia, la palabra que el apóstol utiliza aquí en Hebreos 13, es una palabra bastante paulina. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Primera Tesalonicenses y en otros lugares. Pero este es parte de la responsabilidad cristiana. Fileo, Filadelfia, de amarnos entrañablemente, de amarnos como hermanos. Además de este texto en Hebreos 13, entonces encontramos, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 10, que Pablo lo usa juntamente con agapao. En el versículo 9 dice que el mandamiento es que debemos de amarnos. ¿Pero cómo? ¿Con qué amor? Con amor fraternal, con Filadelfia. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 9, dice que los destinatarios no necesitaban que les escribiera de eso, como de otro mandamiento, pero el apóstol utiliza el vocablo juntamente con agapao, en la misma frase. Este amor, entonces ya existía también con los hebreos, pero necesitaba ser animado en la familia, en la vida de los cristianos.
En 1 Pedro 1:22 encontramos otro uso de Filadelfia. Pedro hace lo mismo en esta primera carta. Dice que somos purificados por el Espíritu Santo para Filadelfia, el amor fraternal no fingido, y por ese amor fraternal podemos amar, agapao, nos podemos amar los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Para mí es notable la relación entrelazada entre las dos palabras, los dos conceptos de agapao y de fileo. En 2 Pedro 1:7 encontramos que es una parte de lo que se añade a la fe, es el amor fraternal, Filadelfia, como vínculo entre la piedad y el amor agape. Fileo, entonces, es una parte integral de la vida, el proceso, la obra del Espíritu en nosotros. Otra vez, tenemos que decir que no es un amor de menos nivel ni de menos valor que agape, sino que es amor de otra definición. Y aún así, quizás podemos decir que es un amor más específico y definido en la definición de Strong, en el diccionario, cuando define agapao o agape como el sustantivo. Dice que es el amor general y amplio, el más amplio en definición, más que cualquier otra palabra. Y es necesario. Filadelfia, entonces es necesario. El amor fraternal, algo necesario para la vida espiritual total. No debemos de descuidar entonces el amor fraternal. Y fíjense que era este amor fraternal entre los primeros cristianos, era lo que admiraban los paganos y se maravillaban de esto. No lo podían entender. Decían que era ridículo, que era absurdo amar con amor fraternal a uno que no fuera de su misma familia. Lo aceptaban, lo comprendían muy bien entre la familia, miembros de la misma familia, exactamente, pero entre personas ajenas, entre personas que no eran parte de la familia, decían que no, esto no se comprendía. Yo creo que fue ese amor fraternal, juntamente con la bancarrota moral, que los mismos paganos miraban, que ellos veían entre ellos mismos, en la cultura del segundo, tercer y cuarto siglos. Llega a su auge esa bancarrota moral y el amor fraternal entre los cristianos que finalmente gana la batalla y derrota completamente en ese sentido el paganismo. También es de notarse que toda combinación negativa de como el amor a los primeros lugares, el amor al dinero, el egoísmo, el autoamor, siempre se expresa en combinaciones con fileo, no con agapao. Así que es como un afecto, es un afecto y una deficiencia ahí entre nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que hace este amor, esta Filadelfia, el amor fraternal. Las directivas en lo que sigue en estos primeros versículos de Hebreos 13 es lo que ejemplifica este amor, como que de verdad se vive un amor fraternal. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver en nuestra vida? A veces hemos dicho a las personas, voy a orar por ti, voy a orar por usted en la situación en que está viviendo. Pero a veces hasta el mundo mismo dice que necesitamos mucho más que simplemente orar por una persona, especialmente cuando hay una persona en una necesidad física, en una necesidad económica y muchas veces se desprecia cuando decimos que únicamente vamos a orar
por ellos. Vamos a hablar mucho, un poco más acerca de esto. Pero aquí el apóstol dice, no olvidarse de la hospitalidad, no brindar, no olvidar de brindar hospitalidad a los desconocidos, como dice la Nueva Traducción Viviente. Es interesante que ahora aquí la palabra es filonexia. Filonexia, literalmente, sí es cierto, casi todas las traducciones en castellano solamente dicen hospitalidad, pero filonexia es fileo con extranjero, es amar al extranjero o es prestar atención, de recibir al extranjero. Es una traducción literal en muchas de las versiones en inglés. Han escogido siempre no solo expresar con la palabra hospitalidad, sino de cómo debemos de recibir al extranjero. Es una característica necesaria, especialmente para el líder cristiano. En lo que leemos en las cartas a Timoteo, la carta a Tito, el apóstol Pablo habla acerca de esto como algo muy necesario, una característica, una calidad que buscamos como lo que califica a una persona para ser líder en la iglesia. Ahora, llegamos entonces a esta idea de que este es lo que Cristo utiliza, de cómo debemos de tratar a otros como a Él mismo, cuando Él dice amar a los pobres, amar y tratar bien a los niños, si uno trata a un preso. Y es lo que aquí Pablo dice acerca, finalmente dice, acuérdense de los presos. Sí es cierto, aquí hay una mención de que unos han dado hospitalidad a ángeles sin saberlo. Eh, no iba a mencionar esto mucho, pero tenemos que recordar, sí es cierto, en la Biblia hay algunos que hay mención, Abraham, Lot, etcétera. Y algunos hoy día dicen que en su propia experiencia han encontrado situaciones en donde han sido librados por personas que aparentemente tienen fuerza sobrenatural y luego cuando tratan de ver esa persona para darle las gracias, ha desaparecido. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sucede aquí con eso? Pero en este texto, cuando el énfasis está entonces en cuál es nuestra actitud al extranjero, al que no es de parte de nuestra familia. Y Dios ha utilizado a muchas personas, muchos cristianos. Hoy día, por ejemplo, en Asia, es muy notable que cuando pasa un huracán, los budistas no tienen ningún interés, no se preocupan por ayudar a los damnificados. Es parte de la vida y por qué vamos a ayudar. El que sufrió la pérdida de su casa, pues eso fue lo que, lo que la, uh, lo que la vida le dio, entonces no hay que ayudarlo. Los cristianos llegan, le ayudan a reconstruir su casa y el budista dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Y ese amor fraternal es lo que muchas veces gana el interés y causa la conversión de muchos asiáticos hoy día. Finalmente, aquí vemos en nuestro pasaje, acuérdense de los presos y de los maltratados. Tenemos que decir que hay muchos, yo me acuerdo cuando vivíamos en Torreón, en el norte de México, en los 70, que también yo cooperaba con otro hermano misionero americano que trabajaba en ese lugar y estaba plantando una iglesia y también visitaba a los presos. Qué ministerio muy importante de visitar a los presos. Cuando visitamos a Colombia hace años,
Dios nos dio el privilegio de predicar a un grupo de pastores encarcelados en la cárcel más notable por su violencia en Medellín, Colombia. Qué interesante encontrar entre 40 y 50 pastores encarcelados. No eran que eran pastores que cometieron crímenes que llegaron entonces a la cárcel. No, fueron asesinos, fueron ladrones, etcétera, encarcelados, se convierten por el ministerio de un pastor y una misionera que empezaron a visitar a los presos y luego de por vida están ahí como reos y encuentran al Señor. Entonces empiezan a estudiar la Biblia y se capacitan para ser pastores ahí mismo en la cárcel. Y cada uno tiene su grupito que se llama su iglesia y es el pastor de ese grupo. Y predicar a ellos en su capilla y verles a ellos levantándose con las manos, los brazos abiertos, las manos arriba, diciendo, gloria a Dios, gracias a Dios, soy libre en Cristo. Muy llamativo ese ministerio. Encontramos un joven que visitaba con nosotros, estaba para entrar a la cárcel de visita y nos dijeron que era hijo de un político muy notable de la ciudad de Medellín, que no podía asistir abiertamente a ninguna iglesia evangélica por la presión familiar, cultural y religiosa en su familia, pero podía visitar a un preso en la cárcel y encontramos que era su tiempo de ser discipulado. Él visitaba la cárcel para recibir el discipulado de un pastor ahí, un reo ahí en la cárcel. Y nunca se me olvida leer de Carlos Wesley en el siglo XVIII, en el tiempo cuando él y su hermano visitaban a los presos en la cárcel. Dice que en su vida se narra la ocasión cuando él decidió encerrarse con el reo sentenciado a morir en la horca al día siguiente. Quería traerle a ese reo a los pies del maestro. Pasó entonces toda la noche en la celda, encerrado con el preso ahí, el reo, y dice que amaneció un hombre cambiado, amaneció un creyente y fue a la horca en paz para decir. Siempre me ha impresionado mucho esa historia del joven Carlos Wesley. Dice que aquí debemos esto es mucho más que decir, voy a orar por ti. Esto es ponernos en su lugar, como dice aquí, en su mismo cuerpo. Otra vez, otro comentarista dice, no es el cuerpo de Cristo de que está hablando aquí. Es el cuerpo físico. Es poder identificarnos. Es poder empatizar de tal manera con las personas que sufren, los marginados, los maltratados. Esto es lo que expresa el corazón de Dios. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia que Dios está interesado y expresa su amor para con los pobres, para con los presos, para con los maltratados? Esto es lo que de veras debemos de expresar en nuestra vida. La santidad se vive, se expresa en forma práctica. Cristo mismo dijo que si lo hacemos a otros, si lo hacemos a estos marginados, sería como hacerlo a Él mismo. Este es el amor fraternal, el amor Filadelfia, el amor al prójimo, es mostrar este verdadero interés en nuestra vida. Y ojalá podamos nosotros hoy día, donde quiera que estemos, poder expresar el amor Filadelfia, el amor fraternal
Y entre nosotros, sí, pero también con un mundo necesitado. Amén. Que Dios bendiga esta palabra a nuestras vidas.